Recé por un milagro durante 20 años y el día que dejé de creer, llegó la respuesta. 20 años enteros de rodillas, 20 años de rosarios gastados, 20 años de promesas a todos los santos del cielo. Y nada, silencio absoluto, hasta que un día, cansada, desilusionada, le dije a Dios, ya no más, me rindo. Y fue exactamente ese día, precisamente ese día cuando ya no esperaba nada, que el milagro que tanto había pedido apareció de la manera más extraña que te puedas imaginar. Todavía no entiendes de qué milagro estoy hablando, ¿verdad? Pues espera, mijo, porque esta historia es larga y necesito contártela desde el principio para que entiendas bien lo que pasó. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es María Guadalupe, pero todos me dicen Lupita. Hoy tengo 82 años, pero cuando esta historia empezó yo apenas tenía 18 añitos recién cumplidos. Era una muchachita del pueblo de Paracho, allá en Michoacán, donde la vida giraba alrededor de la iglesia, la milpa y las fiestas patronales. Mis padres, don Esteban y doña Refugio, eran gente trabajadora, de esas que se levantan antes del sol y se acuestan cuando ya no pueden mantener los ojos abiertos. Mi padre hacía guitarras, como casi todos los hombres de Paracho. Sus manos, callosas y fuertes, sabían darle forma a la madera hasta convertirla en música. Yo me quedaba horas viéndolo trabajar, viendo cómo lijaba el cedro con paciencia infinita, cómo probaba el sonido golpeando suavemente la caja de resonancia. Nuestra casa era de adobe, con techo de teja roja que en tiempo de lluvias sonaba como tambor. Teníamos 3 cuartos, uno donde dormían mis padres, otro donde dormíamos mis 3 hermanas y yo, y la sala que mi madre mantenía impecable para cuando llegaban visitas. El piso era de cemento quemado que mi madre trapeaba todos los días con agua y jabón de pasta. Decía que piso limpio era señal de mujer decente. En la cocina teníamos un fogón de leña donde se cocinaba todo. Me acuerdo perfectamente del olor de las tortillas recién hechas mezclándose con el humo del ocote. Mi madre hacía las tortillas más redonditas y delgadas de todo el pueblo. Las palmaba con un ritmo que era casi música. Pap, pap, pap. Yo aprendí a hacer tortillas desde los 6 años, parada en un banquito para alcanzar el comal. Paracho en los años 60 era un pueblo tranquilo, de esos donde todo el mundo se conoce y los chismes corren más rápido que el viento. Las calles eran de tierra apisonada, con piedras grandes que se volvían resbalosas cuando llovía. Había una plaza principal con su kiosco de hierro forjado donde tocaba la banda los domingos. La iglesia de San Pedro Apóstol dominaba todo el pueblo, con sus torres gemelas que se veían desde cualquier parte. Esa iglesia iba a volverse el centro de mi vida, el lugar donde pasaría tantas horas rezando que las rodillas se me quedaron marcadas para siempre. Yo era una muchacha alegre, de esas que se ríen fácil. Me gustaba ir al tianguis los jueves, ver las frutas coloridas, oler el pan dulce recién horneado, escuchar a las vendedoras gritando sus precios. Mi madre me mandaba a comprar jitomate, chile, cilantro, y yo me tardaba más de la cuenta porque me quedaba platicando con las comadres. Lupita, me regañaba mi madre, te mando por jitomate y regresas cuando ya casi es hora de la cena. Pero lo hacía sonriendo, porque sabía que yo era así, platicadora y curiosa. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Nos levantábamos tempranito, nos poníamos los vestidos más bonitos que teníamos y nos íbamos a misa de 8. Mi padre se ponía su único traje,
el negro que había sido de su papá, con su sombrero de palma bien cepillado. Mis hermanas y yo caminábamos detrás de nuestros padres, calladitas, porque antes de misa no se podía hacer bulla. Después de misa nos quedábamos en la plaza. Mi padre se juntaba con los otros guitarreros a platicar de maderas y barnices. Mi madre conversaba con las comadres sobre recetas y remedios caseros. Y nosotras, las muchachas, nos sentábamos en las bancas de hierro pretendiendo no mirar a los muchachos que pasaban caminando, aunque claro que los mirábamos. Fue en uno de esos domingos que conocí a Roberto. Ay, Roberto. Hasta hoy, después de tantos años, su nombre me hace suspirar. Era el muchacho más guapo del pueblo, con ese cabello negro azabache que se le caía sobre la frente, esos ojos color miel que parecían ver dentro del alma, y esa sonrisa que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Era hijo de don Crescencio, el dueño de la tienda de abarrotes más grande del pueblo. Roberto estudiaba para maestro en Uruapán y venía los fines de semana a visitar a su familia. La primera vez que me habló fue después de misa. Yo estaba comprando un raspado de tamarindo cuando él se acercó. ¿Me regalas una probadita?, dijo con esa sonrisa suya. Yo, toda tímida, le ofrecí mi raspado. Él tomó una cucharadita y dijo, «Sabe mejor porque es tuyo». Mis hermanas se rieron y yo me puse roja como jitomate. Desde ese día, todos los domingos él buscaba la manera de hablar conmigo. Poco a poco nos fuimos conociendo. Me contaba de sus estudios, de su sueño de volver al pueblo, a enseñar en la escuela, de los libros que leía. Yo le contaba de mi vida sencilla, de cómo me gustaba bordar y hacer flores de papel crepé para decorar la iglesia. Al año de conocernos, Roberto les pidió permiso a mis padres para ser mi novio oficial. Mi padre, serio como siempre, le hizo muchas preguntas. ¿Cuándo terminas tus estudios? ¿Cómo vas a mantener a una familia? ¿Eres hombre de bien que respeta a las muchachas? Roberto respondió todo con paciencia y respeto. Al final mi padre dijo, «Está bien, pueden ser novios, pero todo como Dios manda. Nada de andar solos en la calle». Así empezó nuestro noviazgo formal. Nos veíamos los domingos en la plaza, siempre con mis hermanas de chaperones. A veces mi madre lo invitaba a comer y él llegaba con su madre, doña Amparo, que era una señora muy fina y educada. Roberto me regaló un rosario de plata para mi cumpleaños número 19. «Para que reces por nosotros», me dijo, «para que Dios nos dé un futuro bonito juntos». Yo guardé ese rosario como si fuera el tesoro más grande del mundo. En las noches, antes de dormir, lo agarraba y rezaba. «Diosito lindo, cuida a Roberto, cuídalo mucho, que podamos casarnos pronto y ser muy felices». Ni me imaginaba que ese rosario se iba a volver mi compañero de 20 años de rezo, de 20 años de súplicas, de 20 años de espera. La vida era bonita en ese tiempo. Yo trabajaba ayudando a mi madre en la casa y bordando servilletas que vendíamos en el tianguis. Roberto terminó sus estudios y consiguió trabajo como maestro en la escuela primaria del pueblo. Empezamos a planear la boda. Yo soñaba con un vestido blanco sencillo, con una fiesta pequeña en el patio de mis padres, con flores de papel crepé decorando todo. Roberto soñaba con una casita propia, con hijos correteando por el solar, con una vida tranquila enseñando a los niños del pueblo. Todo era perfecto, demasiado perfecto, como si Dios me estuviera dando toda la felicidad de golpe para después quitármela de la misma manera. Pero todavía no sabía que el día que cambiaría todo estaba muy cerca. Todavía no sabía que pronto empezaría a rezar por un milagro que tardaría 20 años en llegar. Fue un jueves de octubre, día de tianguis. Roberto había ido a Uruapán a comprar libros para su escuela.
Tenía que tomar un camión que salía a las 6 de la mañana y regresaba al mediodía. Yo me quedé en casa ayudando a mi madre a hacer tamales para vender. Eran como las 2 de la tarde cuando llegó don Crescencio, el papá de Roberto, corriendo a nuestra casa. Venía pálido, sudando, con los ojos muy abiertos. Mi madre lo vio desde la ventana y corrió a abrir la puerta. «¿Qué pasó, don Crescencio? ¿Está bien?» Don Crescencio se apoyó en la pared, tratando de recuperar el aliento. «El camión», logró decir. «El camión de Uruapan». Mi corazón se detuvo. «¿Qué tiene el camión?», pregunté con voz temblorosa. «Se volcó. Dicen que se volcó en la curva del aguacate. Hubo muertos». El mundo se me vino abajo en ese momento. «¿Y Roberto?». Mi voz salió como un grito. «No sé. Fueron varios camiones. No sabemos si iba en ese o en otro. Ya salimos para allá. Solo vine a avisarles». Corrimos al lugar del accidente. Era una curva peligrosa donde el camino se ponía angosto y había un barranco profundo. Cuando llegamos, la escena era de pesadilla. El camión estaba volcado en el barranco, todo destrozado. Había gente por todos lados, unos llorando, otros tratando de ayudar, los heridos gritando de dolor. Empecé a buscar a Roberto entre la gente. «¡Roberto, Roberto!», gritaba como loca. Busqué entre los heridos que estaban siendo atendidos. No estaba. Busqué entre los que ya no estaban vivos. Tampoco estaba. «No estaba en el camión», gritó alguien. «Alguien dice que vieron a Roberto Méndez, pero que se fue caminando». Mi corazón dio un brinco de esperanza. ¿Se fue caminando? Está bien entonces. Pero pasaron las horas y Roberto no aparecía. Buscamos por todo el camino. Preguntamos en cada casa. Nada. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Su padre fue a Uruapan a preguntar si lo habían visto ahí. No había llegado. Fuimos al hospital de Pátzcuaro por si acaso lo hubieran llevado ahí. Tampoco. Pasó un día, 2 días, una semana. Roberto había desaparecido completamente. Como humo en el viento. La policía hizo investigaciones. Preguntaron, buscaron, revisaron. Algunos testigos decían que sí lo habían visto en el accidente, que parecía aturdido, pero que caminaba. Otros decían que nunca lo vieron. Hubo quien dijo que lo vio alejándose por el monte, como perdido. «Tal vez se golpeó la cabeza», decía la gente. «Cuando uno se golpea la cabeza puede perder la memoria. A lo mejor anda por ahí sin saber quién es». Esa idea me daba esperanza y terror al mismo tiempo. ¿Y si Roberto estaba vivo pero perdido? ¿Y si estaba en algún lugar sin saber cómo regresar? Fue entonces que empecé a rezar. Rezaba todos los días, varias veces al día. Me iba a la iglesia tempranito, antes de que abrieran, y me quedaba parada en la puerta esperando a que el sacristán llegara a abrir. Entraba y me arrodillaba frente al altar de San Antonio, el santo de las causas perdidas. «San Antonito», le decía, «ayúdame a encontrar a Roberto. Tú que ayudas a encontrar lo que se pierde, ayúdame a encontrarlo a él. Por favor, por favor». Rezaba rosario tras rosario hasta que me dolían las rodillas. Agarraba el rosario de plata que Roberto me había regalado y lo apretaba tan fuerte que se me marcaba en las manos. Pasaron los meses y no había noticias. Algunos empezaron a decir que Roberto había muerto en el accidente y que su cuerpo había caído al río que pasa por el barranco, que por eso nunca lo encontraron. Otros decían que se había ido voluntariamente, que había tenido otra novia en Uruapan y que aprovechó el accidente para huir. Esas palabras me dolían como cuchillos. Yo sabía que Roberto me amaba. Sabía que no se hubiera ido así. Algo malo le había pasado. Mi familia trataba de consolarme. «Lupita, mija, tienes que seguir con tu vida. Ya pasó un año. Tienes que aceptar que Roberto ya no va a volver».
Pero yo no podía aceptarlo, me negaba a creerlo. Seguía yendo a la iglesia todos los días, seguía rezando, hacía promesas. Diosito, si me lo devuelves, me corto el cabello y lo llevo a la Virgen de Guadalupe en la basílica. Si me lo devuelves, nunca más me quejaré de nada. Si me lo devuelves, dedicaré mi vida a servirte. Al segundo año, mi madre me dijo, hija, necesitas trabajar, necesitas ocupar la mente. Empecé a trabajar en la tienda de telas del pueblo. Cortaba telas, anotaba cuentas, atendía a las clientas, pero cada vez que tenía un momento libre, sacaba mi rosario y rezaba bajito. Las otras empleadas me veían raro. Pobre Lupita, susurraban. Se quedó medio loca desde que desapareció su novio. No me importaba lo que dijeran. Yo seguía creyendo que algún día Roberto iba a volver. A los 3 años, la familia de Roberto hizo una misa de cuerpo presente. Es lo que se hace cuando alguien desaparece y después de tiempo se da por muerto. Yo no quise ir. No pienso ir a una misa de muertos si Roberto no está muerto, le dije a mi madre. Pero mi madre me obligó. Tienes que ir, mija. Por respeto a doña Amparo. Fui, pero no lloré como los demás. No recé las oraciones de difunto. En lugar de eso, en mi mente seguía rezando, Diosito, devuélvemelo. Sé que está vivo. Sé que va a volver. Después de la misa, doña Amparo me llamó aparte. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Lupita, me dijo tomándome las manos, quiero darte esto. Me entregó una caja pequeña. Adentro estaba el anillo que Roberto había comprado para pedirme matrimonio. Yo sabía que existía porque él me lo había enseñado una semana antes del accidente. Era un anillo sencillo de oro con una piedrita azul. Él hubiera querido que lo tuvieras, dijo doña Amparo. Guárdalo para recordarlo. Agarré el anillo y me lo puse en el dedo. No es para recordarlo, le dije. Es para cuando regrese. Me lo voy a poner hasta que vuelva. Doña Amparo solo movió la cabeza con tristeza. Los años siguieron pasando. 4 años, 5 años, 6 años. Yo seguía soltera, seguía trabajando en la tienda de telas, seguía rezando todos los días. Mis hermanas se casaron, tuvieron hijos. Mi vida se quedó detenida en ese domingo antes del accidente, cuando Roberto me había dicho, el próximo año nos casamos, te lo prometo. Mi padre me habló un día. Lupita, ya pasaron 7 años. 7 años es mucho tiempo. Hay muchachos buenos que te han querido pretender, pero tú los rechazas a todos. No puedes vivir así para siempre. No me voy a casar con nadie más, respondí. Roberto va a volver. Roberto no va a volver, mija. Ya es tiempo de que lo aceptes. Pues entonces me quedo sola. Yo lo esperé. La gente del pueblo me veía como la muchacha loca que esperaba a un fantasma. Los niños me señalaban en la calle. Ahí va la novia del aire, decían. La que se casó con nadie. No me importaba. Yo tenía mi fe, tenía mi rosario, tenía mis oraciones. A los 10 años de la desaparición de Roberto, empecé a hacer peregrinaciones. Iba caminando desde Paracho hasta el santuario de Guadalupe en Zamora. Eran como 80 kilómetros. Caminaba 3 días, durmiendo en las casas de la gente que me daba posada. Llegaba con los pies llenos de ampollas, pero no me importaba. Era mi sacrificio, era mi manera de mostrarle a Dios que hablaba en serio. Diosito, le decía, mira mi sacrificio, mira cuánto estoy dispuesta a sufrir. Por favor, devuélvemelo. Pero no pasaba nada. El cielo parecía sordo a mis súplicas. Seguía yendo a la iglesia todos los días, seguía rezando, pero ya no sentía esa fe ardiente del principio. Ahora rezaba más por costumbre que por convicción. Era como si las palabras se me cayeran de la boca sin llegar a ningún lado. ¿Me estás escuchando, Dios?, preguntaba en voz alta en la iglesia vacía. ¿O acaso te olvidaste de mí?
Silencio, siempre silencio. A los 15 años de espera, mi madre enfermó del corazón. El doctor dijo que tenía poco tiempo. En sus últimos días, me llamó a su lado. Lupita, me dijo con voz débil, prométeme que después de que yo muera vas a dejar de vivir en el pasado. Prométeme que vas a buscar ser feliz. No puedo prometerte eso, mamá. Mija, Roberto ya no va a volver. Han pasado 15 años. Por favor, suelta ese peso. Dios tiene otros planes para ti. Si Dios tiene otros planes para mí, ¿por qué me dejó conocer a Roberto? ¿Por qué me dejó amarlo si me lo iba a quitar? Mi madre cerró los ojos. A veces no entendemos los planes de Dios, mija, pero debemos confiar. Mi madre murió una semana después. En su funeral no pude llorar. Era como si todas mis lágrimas se hubieran secado años atrás. Me quedé de pie junto a su ataúd, seca por dentro. Después del entierro, fui a la iglesia. Me arrodillé frente al altar y por primera vez en 15 años sentí rabia. ¿Por qué?, le grité a Dios. ¿Por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a Roberto? ¿Qué más me vas a quitar? Pero Dios, como siempre, no respondió. Los años seguían pasando. 17 años, 18 años, 19 años. Yo ya tenía 37 años. Ya no era una muchachita. Empezaban a salirme canas. Las arrugas se marcaban alrededor de mis ojos. Mis manos se habían vuelto ásperas de tanto trabajar. Seguía usando el anillo de compromiso que nunca llegó a ser. Seguía rezando todos los días, pero ahora era un rezar vacío, mecánico. Las palabras salían de mi boca, pero no salían de mi corazón. Había un nuevo cura en la parroquia, el padre Damián. Era un hombre joven, de esos que hablan claro y sin rodeos. Un día me vio rezando en la iglesia y se acercó. «Hermana Guadalupe», me dijo, «la veo aquí todos los días desde que llegué hace 6 meses. ¿Por qué reza tanto?» «Rezo por un milagro, padre». «¿Qué milagro?» Le conté toda la historia. El padre Damián escuchó en silencio. Cuando terminé me dijo, «Hermana, ¿ha considerado que tal vez la respuesta de Dios sea no?» Dios no puede decir que no. Él hace milagros. Sí hace milagros, pero no siempre los milagros que pedimos. A veces Dios dice no porque tiene algo mejor planeado para nosotros. No hay nada mejor que Roberto regrese. ¿Está segura? Han pasado casi 20 años. Usted ha desperdiciado su vida entera esperando algo que tal vez nunca va a pasar. ¿No cree que eso ofende a Dios? Él le dio una vida para vivirla, no para desperdiciarla. Esas palabras me pegaron duro. Esa noche, acostada en mi cama, me puse a pensar, 20 años. Había pasado 20 años de mi vida arrodillada, rezando, esperando. ¿Y qué había conseguido? Nada. Seguía sola, seguía sin respuestas, seguía con el corazón roto. Tal vez el padre Damián tenía razón. Tal vez estaba desperdiciando mi vida. Al día siguiente era el aniversario número 20 de la desaparición de Roberto. 20 años exactos. Me levanté temprano y fui a la iglesia, como todos los días. Me arrodillé frente al altar de San Antonio. Agarré mi rosario gastado, el mismo que Roberto me había regalado. Las cuentas de plata ya no brillaban. Estaban opacas, gastadas de tanto uso. Empecé a rezar el rosario, pero a mitad del primer misterio me detuve. Miré la imagen de San Antonio, miré el altar. Miré el crucifijo grande que colgaba del techo, y de repente algo se rompió dentro de mí. «Ya no más», dije en voz alta, «ya no más, Dios, me rindo». Recé durante 20 años, 20 años completos. Hice promesas, hice peregrinaciones, hice sacrificios, y tú nunca contestaste. Nunca me diste ni una señal de que me estabas escuchando. Ya no puedo más. Me duelen las rodillas, me duele el corazón, me duele el alma, ya no tengo más fe. Las lágrimas empezaron a caer.
No sé si Roberto está vivo o muerto. No sé si algún día voy a saber qué le pasó, pero ya no puedo seguir viviendo así. Ya no puedo seguir esperando un milagro que nunca va a llegar. Me quité el rosario del cuello, lo puse en el altar. Ahí te dejo mi rosario, ya no lo quiero, de nada me sirvió. Me quité el anillo de compromiso del dedo, lo puse junto al rosario. Y ahí te dejo este anillo también, que se quede aquí para siempre. Ya no voy a esperar más. Me levanté de las rodillas. Por primera vez en 20 años, me levanté antes de terminar mis oraciones. Salí de la iglesia sin voltear atrás. Caminé a mi casa con las manos vacías, sin rosario, sin anillo, sin fe. Pero extrañamente no me sentía triste, me sentía ligera, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima, un peso que había cargado durante 20 años. Llegué a casa y le dije a mi padre: «Papá, voy a ir a visitar a mi hermana a la Ciudad de México. Necesito salir del pueblo por un tiempo». Mi padre me miró sorprendido. Yo nunca había salido de Paracho más que para ir a Uruapan o Zamora. «¿Cuándo piensas irte?» «Mañana mismo». «¿Y tu trabajo?» «Voy a renunciar hoy. Ya hablé con don Ramiro y me dijo que me entiende». Mi padre me abrazó. «Me da gusto, mija. Ya era tiempo de que empezaras a vivir». Esa tarde fui a la tienda y renuncié. Don Ramiro me dio mi último pago y me deseó suerte. «Ojalá encuentres lo que estás buscando, Lupita», me dijo. «Ya lo encontré, don Ramiro. Encontré que necesito dejar de buscar». Llegué a casa y empecé a empacar mis pocas cosas. Una maleta pequeña con ropa, algunos recuerdos de mi madre, un poco de dinero que había ahorrado, nada más. Me acosté temprano esa noche porque mi camión salía a las 6 de la mañana, pero no pude dormir. Me quedé mirando al techo, pensando en todo. 20 años. Había dado 20 años de mi vida a una esperanza que nunca se cumplió. ¿Había sido un desperdicio? Tal vez, pero también había sido mi manera de amar. Y eso no podía ser completamente malo, ¿verdad? Me levanté al amanecer. Me vestí con ropa sencilla para el viaje. Me peiné el cabello, ya casi todo canoso. Me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que vi ahí. Ya no era la Lupita alegre de 18 años, pero tampoco era la Lupita desesperada que había sido durante 20 años. Era alguien nuevo, alguien que estaba aprendiendo a soltar. Mi padre me acompañó a la estación de camiones. «Cuídate mucho, mija, y no tardes tanto en volver». «No voy a tardar, papá. Solo necesito respirar aire nuevo». El camión llegó. Me despedí de mi padre con un abrazo largo. Subí al camión y busqué mi asiento. Me senté junto a la ventana y miré por última vez el pueblo que había sido mi cárcel durante 20 años. El camión arrancó. Cerramos los ojos y pensé: «Adiós, Roberto. Donde quiera que estés, espero que seas feliz. Yo voy a tratar de serlo también». El viaje a la Ciudad de México duraba como 8 horas. Yo iba mirando por la ventana, viendo el paisaje cambiar. Los pinos de Michoacán dando paso a campos más secos, pequeños pueblos que aparecían y desaparecían. El camión hizo una parada en Toluca para que la gente bajara al baño y comprara comida. Yo me bajé a estirar las piernas. Había un puesto de gorditas y compré una de chicharrón con salsa verde. Mientras comía, sentía algo extraño. Una sensación de ¿libertad? Sí, eso era. Por primera vez en 20 años me sentía libre. Volví a subir al camión. Faltaban como 2 horas para llegar a México. Me acomodé en mi asiento y cerré los ojos. El movimiento del camión me estaba dando sueño. Estaba a punto de quedarme dormida cuando escuché una voz de hombre que venía de los asientos de atrás. Una voz que me hizo abrir los ojos de golpe. Una voz que conocía tan bien como la mía propia,
aunque habían pasado 20 años desde la última vez que la escuché. «Disculpe, señora», decía la voz. «¿Me permite pasar? Necesito ir al baño». Mi corazón se detuvo. Despacio, muy despacio, volteé la cabeza. Y ahí, parado en el pasillo del camión, tratando de pasar entre la gente, estaba Roberto. O alguien que se parecía tanto a Roberto que no podía ser otra persona. Más viejo, claro, con canas en las sienes, con arrugas alrededor de los ojos, más delgado, pero con esos mismos ojos color miel que me habían enamorado 20 años atrás. «Roberto», susurré, pero él no me escuchó porque ya había pasado rumbo al baño que estaba al final del camión. Me quedé paralizada. No podía creer lo que acababa de ver. Era realmente Roberto. O era mi mente jugándome una broma cruel después de 20 años de esperar. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos temblaban. «Cálmate, Lupita», me dije. «Tal vez es solo alguien que se le parece. Tal vez estás viendo lo que quieres ver». Pero algo dentro de mí sabía que era él. Esperé a que saliera del baño. Pasaron los minutos más largos de mi vida. Finalmente la puerta se abrió y él salió. Venía caminando por el pasillo de regreso a su asiento. Cuando pasó junto a mí, lo agarré del brazo. «Roberto», dije más fuerte. Él se detuvo y me miró. Pero en sus ojos no había reconocimiento. Me miró como se mira a una extraña. «¿Perdón?», dijo. «¿Nos conocemos?». Su voz. Era su voz, no había duda. «Roberto, soy yo, Lupita, María Guadalupe, tu novia». Él me miró confundido. «Lo siento, señora. Creo que me confunde con alguien más. Mi nombre es Martín». «No», dije. «Tú eres Roberto, Roberto Méndez, de Paracho, Michoacán». «No, señora. Yo soy Martín Salazar. Soy de Toluca». «No, no, no», insistí. Las lágrimas empezaban a salir. «Tú eres Roberto. Desapareciste hace 20 años en un accidente de camión. Te he estado buscando durante 20 años». Él movió la cabeza. «Lo siento mucho, pero de verdad no sé de qué me habla. Nunca he estado en un accidente. He vivido toda mi vida en Toluca». Otras personas en el camión empezaron a voltearse a vernos. «Señora», dijo él con gentileza, «creo que de verdad me confunde con alguien. Lo siento». Trató de soltarse, pero yo no lo dejaba. «Tienes un lunar en el hombro izquierdo», dije desesperada, «en forma de corazón, y una cicatriz en la rodilla de cuando te caíste de niño jugando canicas». Él se quedó quieto. «¿Cómo sabe eso?». «Porque eres tú, porque te conozco, porque pasé 2 años de noviazgo contigo». El hombre, Roberto, Martín, quien fuera, se sentó en el asiento vacío junto a mí. «Mire, señora», dijo despacio, «es cierto que tengo un lunar en el hombro izquierdo y una cicatriz en la rodilla, pero eso no prueba nada. Mucha gente tiene lunares y cicatrices». «Roberto», supliqué, «mírame bien, soy Lupita. ¿No te acuerdas de mí? Éramos novios, íbamos a casarnos, tú me regalaste un rosario de plata para mi cumpleaños, me compraste un anillo con una piedrita azul». Algo cambió en su cara, como si una puerta se estuviera abriendo en su mente. «Un anillo con una piedrita azul», repitió despacio. Yo tuve un sueño hace años, un sueño recurrente. Había una muchacha, y yo le daba un anillo, pero nunca veo su cara claramente». «Roberto», dije agarrándole las manos, «¿qué te pasó? ¿Dónde has estado todos estos años?». Él se pasó la mano por la cara. «No sé. No recuerdo. Lo primero que recuerdo de mi vida es despertar en un hospital en Toluca hace como 19 años. No sabía quién era, no sabía de dónde venía. Los doctores dijeron que tenía amnesia por un golpe en la cabeza. Me adoptó una familia que trabajaba en el hospital. Me dieron el nombre de Martín porque no sabía cómo me llamaba.
He vivido con ellos desde entonces. Todo tenía sentido ahora. El accidente, el golpe en la cabeza, la amnesia. Roberto había estado vivo todo este tiempo, pero sin memoria. ¿Y nunca has recordado nada?, pregunté. Fragmentos, imágenes borrosas. A veces sueño con un pueblo, con guitarras, con una iglesia de torres gemelas, pero nunca entiendo qué significan esos sueños. Es Paracho, le dije. Tu pueblo, nuestro pueblo. Tu papá hace guitarras. Se llama Crescencio. Tu mamá es Amparo. Tú estudiabas para maestro, dabas clases en la escuela primaria. Mientras hablaba, veía cómo su cara iba cambiando, como si estuviera tratando de agarrar recuerdos que se le escapaban. Crescencio, repitió. Ese nombre me suena familiar. Y yo, dije, yo soy Lupita, María Guadalupe, éramos novios. Íbamos a casarnos. El día del accidente tú ibas a Uruapan a comprar libros. Libros, dijo. Me gustan mucho los libros. Trabajo en una librería en Toluca. El camión siguió avanzando. Nosotros nos quedamos sentados ahí, hablando, yo tratando de ayudarlo a recordar. Le conté de nuestro noviazgo, de las tardes en la plaza, de los planes de boda. Le conté de los 20 años que pasé buscándolo, rezando por él. Él escuchaba todo con atención, a veces cerrando los ojos como si estuviera tratando de ver en su memoria. Hay algo, dijo después de un rato, algo que siento aquí en el pecho cuando hablas, como si mi corazón reconociera algo que mi mente no puede. ¿Estás casado?, pregunté de repente, dándome cuenta de que no había preguntado lo más importante. Él negó con la cabeza. No, nunca he podido. Siempre he sentido como si estuviera esperando a alguien, como si una parte de mí perteneciera a una persona que no conozco. Mis lágrimas empezaron a caer otra vez, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas ¿de qué? ¿De alegría? ¿De tristeza? No sabía. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Te casaste? No, respondí. Te esperé durante 20 años, hasta el día de ayer. Ayer fue cuando finalmente me rendí, cuando finalmente dejé de rezar por ti, cuando dejé de esperar el milagro. ¿Y hoy me encuentras?, dijo con voz suave. Sí, el día que dejé de creer, llegó la respuesta. Llegamos a la central de autobuses de México como a las 3 de la tarde. Roberto, porque yo ya no podía pensar en él como Martín, y yo nos bajamos del camión. Nos quedamos parados ahí en medio del bullicio de la terminal, mirándonos como dos extraños que alguna vez se conocieron. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. No sé, respondí honesta. No sé nada. Solo sé que recé por un milagro durante 20 años y ahora que dejé de rezar, el milagro apareció, pero no sé qué significa eso. ¿Quieres que vaya contigo a Paracho?, preguntó. A conocer a las personas que dices que son mi familia. Mi corazón dio un salto. ¿Irías? Sí. Creo que necesito saber la verdad. Necesito saber si de verdad soy Roberto Méndez o si solo soy alguien que se le parece mucho. Entonces vamos, dije. Mañana tomamos un camión de regreso. Te voy a llevar a tu casa, a tu verdadera casa. Esa noche nos quedamos en un hotel barato cerca de la terminal. Cuartos separados, claro. No era apropiado otra cosa. Yo no podía dormir. Me quedé toda la noche pensando en lo que había pasado. 20 años rezando, 20 años esperando. Y justo cuando me rendí, justo cuando solté todo, apareció. ¿Era realmente un milagro? ¿O era simple coincidencia? ¿Y qué importaba realmente? Lo importante era que lo había encontrado, o él me había encontrado a mí, o Dios había arreglado todo para que nos encontráramos exactamente cuando necesitábamos encontrarnos. Al día siguiente tomamos el camión de regreso a Michoacán.
Durante todo el viaje le platiqué más cosas. Le mostré unas fotos viejas que siempre cargaba en mi cartera, fotos de nosotros juntos, fotos de su familia. Él las miraba con intensidad, como si pudiera forzar a su memoria a despertar. «Me veo feliz en estas fotos», dijo. «Sí, éramos felices», respondí. «Muy felices, hasta que pasó el accidente». Cuando llegamos a Paracho, ya era de noche. «Vamos primero a mi casa», le dije. «Mañana te llevo con tu familia. Necesito prepararlos. Han pasado 20 años. Piensan que estás muerto». Mi padre casi se desmaya cuando me vio llegar con Roberto. «Dios santo», dijo persignándose. «¿Es un fantasma?» «No, papá. Es Roberto. Tiene amnesia, pero es él». Mi padre se acercó despacio, como si tuviera miedo de que Roberto fuera a desaparecer. «Muchachito», dijo con voz temblorosa, «te estuvimos buscando tanto tiempo». Roberto, Martín, quien fuera, respondió: «Lo siento, no recuerdo nada, pero esta casa me parece familiar, como si ya hubiera estado aquí». Al día siguiente fuimos a casa de sus padres. Don Crescencio y doña Amparo ya eran viejitos. Ambos habían envejecido mucho en 20 años. Toqué la puerta con el corazón latiéndome fuerte. Doña Amparo abrió. Me miró sorprendida. «¿Lupita? Pensé que estabas en México». Regresé, doña Amparo, y traje a alguien. Me hice a un lado. Roberto apareció en la puerta. Doña Amparo se llevó las manos a la boca. Sus piernas temblaron. «Roberto», susurró. «Madre», dijo don Crescencio apareciendo detrás de ella. «¿Qué pasa? ¿Quién es?» Cuando vio a Roberto, se quedó paralizado. «Hijo», dijo finalmente. «Mi hijo». Entramos a la casa. Les explicamos todo, el accidente, la amnesia, cómo nos habíamos encontrado en el camión. Don Crescencio lloró. Nunca había visto llorar a don Crescencio. «Te buscamos por todas partes», dijo. «Por todas partes. Nunca nos imaginamos que habías perdido la memoria». Doña Amparo no podía dejar de tocar a Roberto. Le tocaba la cara, las manos, como si necesitara confirmar que era real. «Mi niño», decía una y otra vez. «Mi niño regresó». Los siguientes meses fueron de ajustes. Roberto decidió quedarse con ese nombre porque era el que había usado durante 19 años. Vino a vivir con sus padres. Poco a poco fue recuperando algunos recuerdos. No todos. Algunos se quedaron perdidos para siempre. Pero recordó cosas importantes. Recordó a sus padres. Recordó el pueblo. Y con el tiempo empezó a recordarme a mí. «No recuerdo nuestro noviazgo completamente», me dijo un día, «pero cada vez que te veo siento algo aquí en el pecho, como si mi corazón te reconociera aún cuando mi mente no puede». «¿Crees que podrías volver a amarme?», pregunté tímidamente. «No necesito volver a amarte», respondió, «porque creo que nunca dejé de hacerlo, solo olvidé temporalmente». Nos volvimos a casar un año después de reencontrarnos. Yo tenía 39 años, él tenía 40. Ya no éramos los muchachos jóvenes que habían planeado casarse 20 años atrás. Pero era nuestro tiempo. Finalmente era nuestro tiempo. Tuvimos 2 hijos. Bueno, adoptamos 2 hijos porque yo ya no podía quedar embarazada. Pero fueron nuestros hijos del corazón. Roberto volvió a dar clases en la escuela primaria. Yo abrí una tienda de artesanías. Vivimos en la misma casa donde él creció. Fuimos felices, no de la manera que habríamos sido felices si el accidente nunca hubiera pasado, pero felices de todas maneras. Han pasado ya 40 años desde que nos reencontramos. 40 años de matrimonio. Roberto está aquí sentado junto a mí mientras cuento esta historia. Todavía tiene lagunas en su memoria. Hay cosas que nunca va a recordar. Pero está aquí, está vivo, está conmigo. Don Crescencio y doña Amparo
Vivieron para conocer a sus nietos adoptivos. Murieron felices sabiendo que su hijo había regresado. Mi padre también vivió para vernos casados. Dios sí escuchaba tus oraciones, mija, me dijo antes de morir. Solo respondió a su manera y en su tiempo. ¿Y qué aprendí de todo esto? Aprendí que Dios no siempre responde cuando queremos. A veces nos hace esperar. A veces nos hace esperar tanto que pensamos que no está escuchando. A veces nos hace esperar hasta que nos rendimos completamente. Y justo entonces, cuando soltamos todo, cuando dejamos de apretar tan fuerte, la respuesta llega. Recé por un milagro durante 20 años. 20 años de rosarios, de promesas, de peregrinaciones y nada, hasta el día que me rendí. Hasta el día que solté mi rosario y mi anillo en el altar y le dije a Dios, ya no más. Ese día, el día que dejé de creer, llegó la respuesta, no como yo esperaba. Roberto no regresó con su memoria intacta, no regresó siendo el mismo hombre de antes, pero regresó, y eso fue suficiente. A veces pienso en todos esos años que pasé arrodillada en la iglesia. ¿Fueron desperdiciados? El padre Damián, ese cura que me dijo que estaba desperdiciando mi vida, vino a la boda. Hermana Guadalupe, me dijo, le debo una disculpa. Yo pensé que estaba desperdiciando su vida esperando un milagro que nunca iba a llegar, pero el milagro sí llegó, solo llegó a su manera. No me debe ninguna disculpa, padre, le respondí. Usted tenía razón, estaba desperdiciando mi vida. Pero tenía que desperdiciarla para aprender a soltarla. Tenía que rezar durante 20 años para entender que a veces la respuesta es soltar la pregunta. Hoy, cuando veo a parejas jóvenes que se están conociendo, que están enamorándose, les digo, amen fuerte, pero no aprieten tan fuerte que ahoguen el amor. Porque el amor es como arena. Mientras más fuerte lo aprietas, más se escapa entre los dedos. Y cuando veo personas rezando desesperadamente por algo, les digo, reza, suplica, pide, pero también aprende a soltar, porque a veces Dios solo responde cuando soltamos. Mi historia no es una historia triste, aunque tiene 20 años de tristeza en ella. Es una historia de fe. No la fe perfecta que nunca duda, sino la fe imperfecta que duda, que se cansa, que se rinde, pero que al final descubre que Dios estaba ahí todo el tiempo, trabajando en maneras que no podíamos ver. Es una historia de amor, del amor que espera, del amor que no se rinde fácilmente, pero también del amor que aprende a transformarse, a adaptarse, a encontrar felicidad incluso cuando las cosas no salen como se planearon. Y es una historia de milagros, no de los milagros instantáneos que vemos en las películas, sino de los milagros que toman 20 años en materializarse, de los milagros que llegan exactamente cuando dejamos de buscarlos, de los milagros que nos enseñan que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Si estás escuchando esta historia y estás pasando por algo similar, si estás esperando un milagro que parece que nunca va a llegar, quiero decirte algo. No pierdas la esperanza, pero tampoco te aferres tan fuerte a tu sueño que olvides vivir. Reza, sí. Suplica, sí. Pero también vive. Porque a veces el milagro que estamos esperando no es el que necesitamos. A veces necesitamos aprender a soltar para que Dios pueda darnos algo mejor. A veces necesitamos dejar de controlar para que el plan de Dios pueda desarrollarse. 20 años. Pasé 20 años de rodillas. Y cuando finalmente me puse de pie y me alejé del altar, ahí estaba mi respuesta. Esperándome en un camión, con un nombre diferente y sin memoria. Pero ahí estaba, porque Dios tiene sentido del humor y porque los milagros llegan cuando menos los esperamos. El día que dejé de creer, llegó la respuesta.
Y esa es la verdad más grande de mi historia, que a veces tenemos que dejar de creer en la manera como pensamos que las cosas deberían pasar para que puedan pasar de la manera que necesitan pasar. Así termina mi historia, mis queridos. La historia de una mujer que rezó durante 20 años por un milagro, que se rindió exactamente en el momento perfecto y que descubrió que Dios siempre estuvo ahí, solo esperando el momento correcto. Espero que esta historia haya tocado su corazón. Espero que les haya dado esperanza si están pasando por momentos difíciles. Espero que entiendan que nunca es tarde para los milagros, pero que a veces los milagros llegan disfrazados de coincidencias, de encuentros casuales, de momentos que parecen ordinarios pero que son extraordinarios. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fe y perseverancia, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme si ustedes también han esperado por un milagro. ¿Llegó cuando lo esperaban o llegó cuando menos lo esperaban? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Tenemos muchas historias más de fe, de amor, de superación, historias reales de gente como nosotros que ha pasado por pruebas difíciles, pero que ha salido adelante. Recuerden, Dios siempre responde. A veces dice sí, a veces dice no y a veces dice espera, pero siempre responde y su respuesta siempre llega en el momento perfecto, aunque nosotros no lo entendamos en ese momento. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga a todos y que nunca pierdan la fe, aunque a veces sientan que la están perdiendo, porque la fe más fuerte es la que sobrevive a la duda.